Hola, ¿cómo están? Soy Ángel Luis Fernández y esto es A1. Bienvenidos. A1 es un programa de investigación y de búsqueda de la verdad perdida, de desvelar misterios y enigmas, de descubrir los secretos y recuerdos del futuro. Hoy les hablaré de un equipo tecnológico altamente avanzado, cuya posesión y custodia originó guerras y ansias de poder, provocó cambios sociales y determinó el futuro de la civilización tal y como la conocemos hoy día. El Arca de la Alianza. Hace 3000 años, más o menos, el Arca fue llevada a Jerusalén y adorada como el más sagrado de los objetos sagrados, pues porque era la personificación de la presencia de Dios en la tierra. Sin embargo, en algún momento de este remoto pasado, el Arca desapareció. Y ello dio origen a una búsqueda que ha inspirado a creyentes y cazadores de fortunas y tesoros durante milenios. Esa búsqueda sigue siendo hoy objeto de ficción popular y sigue siendo ansiada por caballeros cruzados, por místicos, por arqueólogos y hasta por aventureros, hasta el punto que el Arca perdida de la Alianza ha inducido a generaciones enteras a perpetuar su búsqueda de forma incansable. Bueno, pues como les decía, después de 3000 años, la evidencia más reciente puede ser la clave para hallar el lugar donde reposa esta Arca de la Alianza. Y dio Moisés en el monte Sinaí 2 tablas del testimonio, 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y Moisés tomó el testimonio y lo puso dentro del arca. Libro del Éxodo. El Arca de la Alianza, recipiente sagrado que contenía las tablas originales de los 10 mandamientos o tablas de la ley, de acuerdo con la historia bíblica, era el objeto más hermoso y poderoso del mundo. Su longitud era de 2,5 codos, su anchura de 1,5 codos y su altura también de 1,5 codos. Y estaba construida de madera de acacia revestida del más fino oro por dentro y por fuera. En la parte exterior había algo parecido a 2 querubines, uno frente al otro, en actitud de silenciosa vigilia. El arca fue construida por los hebreos al pie del monte Sinaí, siempre, según se dice, siguiendo instrucciones divinas y contando con la descripción más detallada que se diera en todo el Antiguo Testamento, ya que según Moisés, esas instrucciones provenían directamente de Dios, que se hacía presente por medio de una inmensa bola de fuego y se dirigía así a los sumos sacerdotes. El arca era una especie de prueba absoluta, algo así como el ciclo y el sello de la presencia de Dios en la tierra. Y dicen que tenía poderes legendarios: servir de comunicación entre Dios y los hombres, detener el curso de los ríos y aplastar montañas, infringir y destruir ejércitos enteros y muchas cosas más. Fíjense que durante la campaña de Josué para tomar la ciudad de Jericó,
el Antiguo Testamento narra la historia del arca y del ejército. Y dice que por 6 días consecutivos, un grupo elegido de sacerdotes marchó en torno a la ciudad con el arca al hombro. Y al 7º día terminaron 7 veces alrededor del arca, y entonces, al dejar oír sus trompetas, aquellos muros de Jericó cedieron por el estruendo y por la frecuencia del sonido amplificada por el arca. Es curioso, ¿verdad? En más de 200 referencias, el Antiguo Testamento describe con detalle los sorprendentes poderes de este arca. Y durante cientos de años, los hebreos la llevaron consigo siempre de un lugar a otro. Así que fíjense que cuando el rey David comenzó su reinado a finales del siglo XI antes de esta era, pues hizo traer el arca a una aldea en un monte en cuya cima había una gran piedra plana. Y se dice que sobre esta piedra David planeaba construir un templo para el arca, pero el hombre murió antes de tiempo, antes de que pudiera poner en práctica estos planes, y entonces la tarea recayó sobre su hijo Salomón, que reinó desde el 970 al 931 a.C. Bien, durante el reinado de Salomón, Jerusalén pasó a ser el centro de la vida política y religiosa de la Tierra Santa. Y en pleno corazón de Jerusalén, ahí estaba erigido el templo construido por él para albergar el arca de la alianza. Pues bien, el arca permaneció en ese templo hasta algún tiempo después del año 900 antes de Jesucristo, más o menos, cuando misteriosamente, sin que se sepa bien por qué, desapareció. Por esta razón no se hizo gran mención de ella en la Biblia. Pero la pregunta clave es, ¿cómo pudo desaparecer sin dejar rastro el objeto más importante del mundo occidental, o sin tener al menos alguna indicación de su desaparición, de dónde fue a parar? ¿Dónde se encuentra el Arca de la Alianza actualmente? A pesar de sus diferencias, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo tienen un elemento en común. Todos adoran a un solo Dios, y el concepto de ese Dios estaba al principio personalizado en el Arca de la Alianza. Su poder dominaba los primeros libros del Antiguo Testamento. Y así, inexplicablemente, como les decía, el arca desapareció de repente un buen día, y durante más de 2000 años de búsqueda y exploración se han tejido decenas de leyendas y teorías en torno al arca perdida. Son muchos los que creen que el arca desapareció en un momento de crisis y que fue capturada como trofeo por un ejército conquistador, o tal vez escondida en algún paraje secreto por sacerdotes del templo. Pero claro, si el arca fue capturada, la teoría con mayor fundamento, pues es que seguramente fue destrozada y que robaron su oro cuando los babilonios conquistaron Jerusalén allá por el año 586 a.C. Pero eso se lo contaré después. No se me vayan, que yo quiero beber un zumo de naranja y enseguida retorno con ustedes. Hasta ahora.